comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí... Ay, se cayó esto. Ahora voy a tomar la mano, Juan. Y he aquí, ¿dónde quedé? En el 12. Están atentos. Ya, está buena la historia. Dice, ya, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Buena la historia. No sé si usted ya tiene la oportunidad de leerla, pero cuando uno se enfoca en la vida de este hombre y se da cuenta de todo lo que pierde, uno se sorprende y nacen muchas preguntas. ¿Por qué perdió todo? Pero analicemos la vida de Job. Leíamos de que en el capítulo 1, verso 1, la Biblia lo describe que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son características que nos da la Biblia acerca de Job. Perfecto, un hombre completo, correcto, un hombre recto, respetuoso, considerado, un hombre temeroso de Dios, directo, justo, era íntegro en todos sus caminos, era apartado del mal. Job tomaba todos los días una decisión consciente de rechazar la maldad y el comportamiento pecaminoso, porque él lo hacía conscientemente, apartarse del mal, buscar a Dios. Leíamos de que cuando sus hijos se juntaban y hacían banquetes en la casa del primogénito, Job iba todos los días y pedía perdón a Dios por si sus hijos habían pecado. O sea, Job se preocupaba espiritualmente de la vida de sus hijos. Él estaba al tanto de sus 10 hijos, de sus 7 hijas y sus 3 hijos, preocupándose de la vida espiritual. Si han pecado, yo voy a pedir perdón a Dios por mis hijos. Era un hombre íntegro, era un hombre bueno, era un hombre temeroso. Pero acá sucede algo
en el verso 7, que dice que apareció un día Satanás ante Dios. Y acá podemos ver cómo Jehová en el verso 8, bueno, anterior a eso, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? Y él viene y le dice, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, podemos ver el propósito de Satanás en su vida diaria, que él transita sobre la tierra, la rodea, buscando a quien devorar, como dice 1 Pedro. Y Dios acá saca pecho por Job. Y me sorprende la actitud de Dios, porque Dios es el que le pregunta a Satanás en el verso 8 y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y yo me imagino a un papá chocho diciendo, ¿has visto a mi hijo que es bueno? Bueno, los que somos papás, mis hijas todavía son chiquititas. El mayor logro que me han dado como mamá es ver que corren, que se aprende el abecedario, que se sabe las vocales. Y yo como mamá, ¡ay, mi hija se aprendió el abecedario! Y me siento chocha, me siento dichosa. Dios acá se sentía chocho, se sentía dichoso con Job. Por eso viene Satanás donde él y Dios mismo le dice, ¿no has considerado a mi hijo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, es un hombre recto, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre apartado del mal? O sea, Dios tenía la mejor percepción de Job. Y ahí es donde yo me pregunto y digo, Señor, yo soy tu hija, chuta, ¿qué pensarás de mí, Elizabeth? ¿Seré perfecta, seré recta, seré temerosa de Dios, seré apartada del mal? ¿Me enfocaré todos los días de tratar de no pecarte y tratar de apartarme de la maldad? Y esa es una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Qué pensará Dios de mí? Pero acá, como decía, Dios saca pecho por Job y le dice, ¿no has considerado a mi hijo Job? Y Satanás le responde y me causa como un poco es como un poco chistoso como le responde Job a Dios, Satanás a Dios. Y él le dice, en el verso 9 le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y le saca todo lo que tiene Job. Tú le has cercado, tú le has dado bendición, todo lo que tiene, lo has prosperado en la tierra. Por eso te sirve. Te apuesto que si tú le quitas todo lo que tiene, él va a hablar en contra de ti. Y ahí podemos ver la maldad del enemigo, el acusador. O sea, él te sirve porque tú lo tienes bendecido, porque le tienes riqueza, porque le tienes una familia, porque tú lo cuidas. Pero quítale todo eso y yo te apuesto que él va a hablar en contra tuya. Yo te lo apuesto, yo te lo firmo. Y Dios, bueno, pero antes yo quiero mostrar una imagen. ¿Otra imagen? ¿Vieron El Rey León? El Rey León, todos hemos visto El Rey León, ¿cierto? Ya. Y hay dos leones, ¿cierto? Que es Mufasa y Scar. Esto se lo copié a mi esposo porque mi esposo fue a dar un tema el otro día a Lota y lo explicó tan bien y yo dije, se lo voy a copiar. Y claro, si uno recuerda cómo era el león, el rey de la selva era Mufasa, y Mufasa gobernaba con justicia, y Mufasa era bueno, buscaba lo bueno, pero también había otro león que quería ser como Mufasa, y que quería el reino, y quería todo lo que tenía Mufasa, y era Scar. Y él era malo. Y ¿se acuerdan que Scar necesitaba de las hienas para lograr sus cometidos, sus acechanzas? Porque debemos de considerar que Satanás, el diablo, no es omnipresente, no es omnisciente, no es como nuestro Dios. Él necesita de sus secuaces, que hoy en día son los demonios, potestades, huestes celestiales, que dice la Biblia, que no tenemos pelea contra contra sangre ni carne, sino huestes celestiales que habitan. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de ser conscientes que hay un ser de maldad. Y ese ser de maldad siempre trata de devorarnos, trata de que nosotros nos volvamos en contra de nuestro Creador, nos volvamos en contra de nuestro Dios. Así como Satanás le habló a Dios y le dijo,
¿acaso tú le quitas todo lo que tiene? Yo te apuesto de que él va a hablar en contra de ti y va a pecar contra ti. En 1 de Pedro 5:8 dice que el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre anda buscando a quien devorar. Siempre anda acusando. Siempre anda acechando, igual que Scar, para lograr su cometido. Para que nosotros como hijos de Dios nos podamos alejar de nuestro Dios. A la otra, por favor. Y ahora que nosotros podemos entender cómo Satanás, el diablo, trabaja en un mundo, y a veces nos preguntamos ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque debemos de ser conscientes de que anda un acusador rodeando la tierra y buscando a quien devorar. Entonces, más adelante, Dios le da la autoridad y le dice a Satanás: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema en ti, en tu misma presencia, le dijo el diablo a Satanás, el diablo a Dios. Y Dios le dice en el verso 12: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea, Dios toca lo que tiene, pero no toque su alma, no toque su corazón, no toque su vida. Y es acá donde sucede lo más triste para Job, porque la prédica de hoy día se llama Adorar en tiempos de crisis. Y acá vamos a ver por qué la prédica de hoy día se llama Adorar en tiempos de crisis. Porque desde el versículo 14 al versículo 19, Job recibe 4 malas noticias en un mismo día, al mismo instante. Job, nunca nos olvidemos que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, después que Satanás se presenta a Dios y Dios le dice: ok, toca sus cosas, pero no toque su corazón, empiezan a ocurrir acontecimientos en Job, que Job nunca lo entiende. La primera mala noticia fue que fueron atacados por los sabeos y se llevaron los bueyes, los asnos y mataron a los siervos. Esa fue la primera mala noticia, que llegó el criado y le dice: y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, está terminando de hablar ese criado, viene la segunda mala noticia en el verso 16 y le dice: cayó un rayo del cielo, quemó las ovejas y a los pastores, solamente escapé yo para darte la noticia. Yo me imagino a Job sentado en su casa, elegante, y viniendo un criado dándole una mala noticia. Después termina ese, viene el otro criado a darle la mala noticia. Viene el tercer criado y le dice: llegaron 3 grupos de caldeos, se llevaron a los camellos, mataron a los criados y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, ni siquiera Job tenía tiempo de poder digerir la mala noticia que estaba recibiendo, cuando ya venía y entraba otro hombre y le traía otra mala noticia. Entra el cuarto hombre y le dice: un viento arrasó la casa en donde estaban tus hijos y tus hijas, que eran 10 en total, y todos murieron. Esas fueron las 4 malas noticias que recibió Job. En un día, en un instante. Y a mí me sorprende mucho la actitud de este hombre. Porque yo he recibido malas noticias. Y cuando a uno la llaman por teléfono, yo siempre digo, cuando llaman en la noche, después de las 11 de la noche, es porque es una mala noticia. Cuando llama alguien a celular o vibra, 11, 12 de la noche, es una mala noticia. Y todos hemos recibido malas noticias en nuestra vida. Una enfermedad, la muerte de alguien que amamos, y distintas malas noticias que hemos recibido en nuestra vida. Pero acá Job, en el verso 20, dice que se levantó, rasgó su ropa, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y cuando yo leí eso, yo dije:
Señor, o sea, yo, Elizabeth, me dicen una mala noticia y lo primero que digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa a mí? Y Job dice que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, podemos ver que Job no culpó a los caldeos, a los sabeos que se llevaron sus bueyes, no culpó los desastres naturales, que cayó un rayo del cielo y quemó las ovejas y los pastores. No culpó el viento que arrasó la casa y aplastó a sus hijos y murieron. Porque muchas veces nosotros culpamos al resto por lo que nos sucede. Solamente Job dice que se postró en tierra y adoró. Y muchas veces creemos que solamente adorar es cuando tenemos un corazón alegre, cuando estamos contentos, cuando estamos felices. Es fácil adorar cuando estamos contentos y cuando estamos felices. Es fácil levantar las manos y decirle, Señor, has sido bueno, Señor, has sido fiel, Señor, has sido majestuoso con nosotros, nos has bendecido, y levantar las manos y darle gracias, eres santo, eres poderoso, eres eterno, Señor. Es fácil cuando tenemos un corazón alegre, pero más difícil es decirle al Señor, has sido bueno cuando lo he perdido todo, o cuando haya llegado la enfermedad, levantar las manos y decirle, Señor, has sido bueno. O cuando estoy pasando los desiertos de mi vida, o cuando estoy pasando por las temporadas de sequedad en mi vida, es difícil levantar las manos, adorar y decirle, Señor, has sido bueno. Y Job lo había perdido todo. Y eso que pudimos leer solamente el primer capítulo, porque después le llega una enfermedad, después la esposa lo acusa, le dice, habla en contra de tu Dios, lo deja, después le llega una enfermedad a la piel, y siguen las calamidades de Job en todo el libro. Pero la Biblia dice de que en ningún momento él habló en contra de Dios. En ningún momento atribuyó lo que le estaba sucediendo a Dios. Y es ahí donde hoy día Dios nos habla a poder entender y comprender que adorar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, es difícil, no es fácil. Yo no te puedo decir, es fácil adorar, es fácil levantar las manos cuando tenemos noticias de calamidad sobre nuestra vida, pero sí podemos aprender de Job, entender y decirle, adorar. Señor, te bendigo porque me quitas todo. Porque debemos de comprender de que Dios no es el que le quitó las cosas a Job, fue Satanás. Dios permitió que tocara lo material, porque Dios jamás se va a deleitar con nuestro sufrimiento. Debemos de ser conscientes que Dios jamás se va a deleitar si yo estoy sufriendo. Dios jamás se va a deleitar si yo estoy llorando en la noche. Dios jamás se va a deleitar si yo estoy padeciendo, porque Él es Padre y Él viene con amor a restaurarnos, a ayudarnos, pero sí debemos de ser conscientes que hay otro que quiere acechar nuestra vida, dañarnos, vernos cabizbajo, vernos en tristeza, en dificultad. Pero nosotros debemos de pensar y recapacitar como Job y decir, Señor, soy consciente que aunque no tenga nada, seguiré adorándote. Soy consciente que aunque tú me lo des todo, yo seguiré adorándote porque tú eres soberano, porque tu soberanía es más grande, porque tu soberanía es mayor. Debemos de aprender de la actitud de Job. Job acepta la pérdida y bendice a Dios. Mantiene su integridad espiritual. No maldice a Dios en ningún momento. Bendice el nombre de Dios.
y adora en tiempos de crisis. Debemos de pensar que Dios siempre está en control de lo que estamos viviendo. Dios siempre está consciente de lo que nosotros estamos viviendo, aun cuando muchas veces pensamos y decimos, Señor, me abandonaste. Señor, no tengo nada. Señor, hoy en día estoy pasando por el desierto más árido de mi vida, pero aún así, Dios está en control. Recuerdo cuando, no me gusta mucho hablar de mi vida cuando predico, pero voy a contar un poco cuando llegamos de estar en misiones 2 años en Turquía. Nosotros llegamos como matrimonio a Chile para la pandemia y me acuerdo que eso fue el 2020 y veníamos como contentos de haber servido a Dios 2 años, bendecidos y justo nosotros, yo me hago un test de embarazo y el test de embarazo me sale positivo. Entonces yo le decía a Leo, wow, mira, le servimos a Dios 2 años de nuestra vida, le entregamos nuestros títulos, le entregamos nuestros trabajos con contrato indefinido, le entregamos todo lo que teníamos, las finanzas, le dijimos al Señor antes de irnos, te entregamos todo, Señor, esto es tuyo, queremos servirte. Después llegamos a Chile y me hago un test de embarazo y sale positivo y yo le digo a Leus, mira, esto es respuesta a la entrega que nosotros le hicimos a Dios, le entregamos todo y contento porque anhelábamos ser papá y voy al médico y me hace el test y no encuentra el bebé en el vientre, no lo encuentra. Y lo busca y yo le digo, pero si me hice 3 test, aquí están mis test positivos, no, Elizabeth, no, sabes que acá no me aparece nada, de repente lo sigue buscando y tenía un embarazo ectópico, que es cuando el embrión se queda en la trompa. Entonces, y más encima el médico me dice, te tienes que ir a operar urgente, me dijo, porque si eso sigue creciendo, eso te va a envenenar y te va a morir y te vas a morir. Y yo, pero si yo venía por un test de embarazo, se supone que yo venía feliz, ahora voy a darle una noticia feliz a mi esposo, a mis papás, a mi suegro. Y salí de esa consulta destruida. Y le pregunté a Dios, pero Señor, si yo te entregué todo, te entregué mi trabajo en una constructora, Manuel te entregó 10 años de contrato indefinido, te servimos en lugares inhóspitos. O sea, y eso me hacía recordar cuando leía Job. Salí destruida de esa consulta. A tal punto que no tenía seguro porque veníamos, no teníamos trabajo. Me tuve que ir al hospital de Coronel en pandemia. El médico me dijo, ¿cuántos años tienes? 30 y tanto. Ah, ya, te vamos a sacar la trompa, tú no vas a ser mamá, tú tienes que estar clara. O sea, me sentí igual que Job. Salí de una consulta, después fui a otro médico, malas noticias, puras malas noticias. Lloraba sola en pandemia, no dejaban entrar a nadie al hospital. Me operaron, me quitaron mi trompa, sola. Y en la noche, en una habitación oscura, fría, lloraba y le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios viene y me habla a mi corazón y me dice, Elizabeth, tú hace 2 años me entregaste todo, ¿te acuerdas? Todo. Pero yo en mi mente pensaba que era solamente lo físico, mi carrera, mi dinero, lo tangible. Pero todo consideraba tu cuerpo también. O sea, si yo no te doy hijos, tú no me vas a seguir sirviendo. Si yo te lleno de hijos, tú me vas a seguir sirviendo. Y cuando uno comprende esa madurez en Dios y el decirle, Señor, ok, tienes razón, yo te entregué todo y todo consideraba mi cuerpo. Y si tú me das hijos, bendecido eres. Y si tú no me das hijos, si tú me das hijos, también eres bendecido porque eres soberano, porque eres Dios. Entonces, cuando somos hijos de Dios y le entregamos toda nuestra vida a Dios y le decimos al Señor, te entrego todo, a veces lo decimos solamente de boca. Señor, sí. Cuando canta el hermano que entreguemos nuestros sueños al Señor. Sí, aquí están mis sueños, Señor, aquí está mi vida, aquí está. Y no somos conscientes. Pero llega un momento que Dios viene y dice, pero si tú me lo entregaste todo consideraba tu cuerpo. Y si yo no te doy hijo también, eso es parte de todo. Pero Dios es tan bueno, es tan soberano, porque Dios no se deleita cuando estamos mal.
Porque Dios no se deleita cuando estamos padeciendo. Debemos de ser conscientes de que hay un acusador, que hay un Satanás que anda como león rugiente, como Scar, buscando a quien devorar. Pero nosotros debemos de acercarnos a Dios, buscar a Dios, entregarnos completamente a Dios. Nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo a Dios. Y aun cuando vengan luchas, y aun cuando vengan dificultades, y aun cuando venga la enfermedad, debemos de decirle, Señor, eres soberano, tú estás en control, tú tienes mi futuro en tus manos, tú tienes mi familia en tus manos. Y cuando somos conscientes de eso, Dios, y cuando descansamos en Él y le entregamos nuestras cargas, Dios va a empezar a trabajar en nuestra vida. Nosotros el 2020 pensamos, no vamos a tener hijos. Ok, no se tocó más el tema. Yo sufría cuando llegaba el día de la mamá. No quería ir a ninguna parte, me encerraba en mi casa. O cuando iba a la iglesia y celebraban el día de la mamá, para mí era un dolor. Sonreía por fuera, pero por dentro estaba con un dolor. Hasta que el día menos pensado me hice un nuevo test y estaba embarazada. Aún con una trompa. Dios nos dio a Sofía y después Dios nos dio a Emma. Entonces Dios está en control. Dios es tanto su amor y su fidelidad para con nosotros, pero debemos de entender y comprender que nuestra vida es de Él. Debemos de entregarle. Job lo tenía claro. Job lo sabía. Aunque me quites todo, aunque el enemigo me quite todo, porque Dios no nos quita nada, es el enemigo que nos quita las cosas. Aunque el enemigo venga a destruir, a matar, a robar, a hurtar, yo sé que tú eres soberano y que tú no te vas a olvidar de mí. Yo sé que tú estás en control de mi vida. Y Job lo sabía. Y a medida de todo el libro de Job, en Job capítulo 16, verso 6, dice, si hablo mi dolor no cesa, y si dejo de hablar no se aparta de mí. Era tanto su dolor, era tanto el martirio que estaba viviendo Job. Pero también él decía en Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. La fe real es confiar cuando no hay respuesta. Job sabía y decía, aunque él me matare, no importa, yo voy a seguir esperando en Dios. Aunque no vea nada, yo voy a seguir esperando en Dios. Aunque no vea un futuro próspero, yo voy a seguir confiando en Dios. Porque Job entendía que debía de confiar aun cuando no había respuesta. Aunque tenemos un futuro desolador, él seguía confiando. Él también entendía en Job 28:28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Job sabía que aún en sus luchas, él seguía temiendo a Dios. Él seguía confiando en Dios. Por eso hoy día Dios nos habla y nos dice que pese a todo lo que vivamos en nuestra vida, en los desiertos más áridos, en las pérdidas más grandes, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue en control. Dios sigue viendo. Jamás estamos solos. Jamás nos debemos de sentir desesperanzados porque Dios está en control y debemos de aprender a adorar en tiempos de crisis. En el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está presente en los momentos más oscuros de nuestra vida. Pero lo debemos de vivir, lo debemos de palpar. Y si hoy día usted está pasando por alguna dificultad, dígale a Dios, Señor, yo quiero sentirte en este momento. Yo quiero que tú estés presente en mi vida. Yo quiero sentirte en mi vida si nunca te he sentido. Háblame. Y en Job 42:10 dice que Jehová quitó la aflicción de Job y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job.
La aflicción de Job lo llevó a tener la presencia de Dios en su vida, a conversar con Él, a verlo de otra forma. Cuando Dios nos lleva a distintos desiertos, a distintas dificultades, vamos a perder cosas, pero vamos a ganar su presencia. Porque nunca antes nos vamos a humillar a Dios de esa forma. Porque cuando está la dificultad, cuando está el problema, nos humillamos a Dios y lo buscamos en la intimidad de nuestra vida y ganamos su presencia. Ganamos que nuestra confianza crezca para Dios. Les voy a invitar a cerrar sus ojos en esta mañana y a orar a Dios y decirle: eres bueno, Señor. Eres eterno, Señor. Eres grande. Te alabamos, Señor. Gracias por mirarnos, Señor. Gracias por siempre estar en control, Señor, de nuestra vida. Gracias porque a lo mejor no tengo los atributos de Job. No soy perfecta, no soy temerosa, no me aparto del mal. Pero aún así tú me miras con ojos de amor y de misericordia. Aun cuando falle todos los días, aun cuando pequemos todos los días, Señor. Tú nos miras con ojos de amor, de bondad, de piedad, Señor. Padre amado, en esta hora clamo y oro, Señor, por la iglesia de Vástago. Tú conoces nuestras luchas, Señor, internas, nuestros desiertos más áridos de la vida, nuestras noches de oscuridad, Señor, donde hemos pasado solamente contigo llorando. Señor, tú eres fiel. Señor, tú no cambias, Señor. Tú cumples tus promesas, Señor. Señor eterno, te pido en esta hora por cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay alguien que está padeciendo algún problema, Señor, tristeza, depresión, enfermedad, conflicto, Señor, en el matrimonio, sentirnos con el corazón destrozado, dañado, sentir que las personas nos dañan en el trabajo, Señor, humillaciones. Mira nuestra condición, Señor. Enséñanos a adorarte en tiempos de dificultad. Enséñanos, Señor, a levantar nuestras manos aunque no tengamos nada a favor. Aun cuando tengamos un futuro desolador, Señor. Enséñanos, Señor, a adorarte, a honrarte y a atribuirte la gloria y la honra a ti, Señor. Te alabamos, Señor, y te honramos esta mañana. Te pido, Señor, que renueve fuerza, Señor, renueva ánimo. Renueva nuestro ánimo, nuestro corazón, Señor, a ti, Jesús. Bendice la iglesia. Permite que puedan haber, Señor, compromisos reales contigo. No con el hombre, no con los ancianos, sino contigo, Señor. Que si te fallamos a ti, Señor, no al hombre, al anciano, sino a ti. Haznos más duros, Señor. Enséñanos a crecer en ti, Señor, para poder, Jesús, ser de bendición para otros, Señor. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos. Te alabamos aunque no tengamos nada. Te alabamos en la pobreza, te alabamos en la tristeza. Te alabamos, Señor, con el corazón dolido. Señor, te alabamos, Señor, y te decimos que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres bueno. Aunque no tengamos nada a favor, tú sigues siendo bueno, Señor. Porque tú eres el único que cambia la vida del ser humano, porque tú eres el único que transforma el futuro. Tú cambias el futuro de las personas, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que bendiga nuestra vida, Jesús. Bendícenos como iglesia. Llénanos de tu gracia cada día. Enséñanos a amarte más. Enséñanos a buscarte más en nuestra habitación, Señor, en el auto. Padre, te pido en esta hora, restaura nuestras vidas, sánanos completamente para poder crecer y ser hijos, Señor, maduros, Jesús, para buscarte. Te alabamos, Señor, en esta hora. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu gracia. Gracias por tu palabra, porque nos recuerdas que estás en control, que en el desierto y en la dificultad estás presente, Señor. Te alabamos, Jesús, y te bendecimos.
Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Te honramos, Señor, y te dejamos esta oración. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.